Hola a todos y a todas y bienvenidos a la siguiente clase que es la continuación de la entrevista en apartados. Ya vimos qué es la entrevista en terapia familiar y algunos puntos. El último punto que estábamos viendo era la intervención y faltan solamente dos que vienen tal cual en la teoría, pero yo les voy a hablar de otros apartados que no vienen en la teoría, pero que es importante tenerlos en cuenta y que por lo menos en mi experiencia personal y profesional casi no se abordan, o por lo menos no se abordan con la suficiente ni seriedad y espacio suficiente dentro de las clases ni dentro de ninguna discusión en psicoterapia. Entonces es importante tomarlos en cuenta. El siguiente apartado de la entrevista, en esta parte teórica, es el de la post-sesión. La post-sesión también, como ya les había dicho de la precesión, la post-sesión también se me hace una mafufada, por no decir otra cosa. Eh, la posesión puede ser vista de diferentes maneras dependiendo de la escuela de terapia familiar o del corte de terapia familiar que ustedes estén centrando. Si por ejemplo ustedes trabajan terapia familiar eh, al estilo de la terapia estructural, tal vez al estilo de la terapia narrativa, eh, de la escuela de Milán, de la escuela de Roma, cuando se habla de posesión, se habla del hecho de que después de la entrevista inicial, las siguientes sesiones se les consideran como post sesiones. Se supone que en la primera entrevista o la segunda entrevista, por mucho, ya recabaron la suficiente información para ir haciendo intervenciones. Entonces, en las siguientes sesiones lo que van a ir haciendo es empezar a intervenir utilizando la técnica o la herramienta que hayan elegido, que ya lo vimos en el apartado de intervención, y entonces le van a ir dando continuidad a esos cambios o a esas intervenciones. Primero sería obviamente darle la continuidad a la intervención y checar si la intervención que se está haciendo está teniendo el efecto deseado, el efecto esperado, o si está provocando algún cambio, y si no, modificarla, que eso es regresar hasta cierto punto al apartado de intervención, reestructurar, checar con su grupo de supervisión, checar con su supervisor, quien sea con quien estén trabajando, o si ustedes trabajan por su cuenta, sería que ustedes revisen su plan terapéutico y lo vayan replanteando y reevaluando. Entonces, haciendo eso, ustedes pueden ir checando en las siguientes posesiones que, que tienen que ir cambiando para empezar a generar cambios. Y una vez que se han logrado los cambios, las sesiones se basan en sostener esos cambios, y una vez que esos cambios se van sosteniendo, simplemente van haciendo sesiones de revisión o chequeo para que la situación no regrese como estaba antes. Entonces, esa es una forma de hacer el trabajo de post sesión a partir de este tipo de escuelas. En el caso de las escuelas de terapia centrada en problemas, terapia breve, terapia centrada en soluciones, eh, la cosa cambia bastante porque eh, ya lo había mencionado en alguna clase, estas escuelas en específico se enfocan en trabajar de manera muy concreta, muy aterrizada, con un número máximo de 10 sesiones. Entonces, aquí lo que se plantea es que desde la primera sesión, desde la primera entrevista, ya tuviste que haber hecho algún tipo de intervención, algún tipo de técnica, algo para que empezara a generarse un cambio. Entonces, una vez que se logra o se empieza a trabajar sobre el cambio, las sesiones siguientes o consiguientes se basan en asegurar que el cambio se mantenga o sea estable, y entonces empezar a plantear un espaciamiento entre las sesiones para que la familia o el paciente no sienta que la intervención de... Es algo paradójico y es algo incongruente porque la posición del terapeuta en estas escuelas es claramente directiva, es claramente intervencionista y es claramente central y hasta protagónica. Entonces, como que la idea es que el terapeuta tenga la suficiente fuerza, la suficiente interés y tenga la suficiente capacidad, inclusive irreverencia, para plantear
intervenciones lo suficientemente, mm, vamos a decirlo así, lo suficientemente eh, estructuradas o planteadas que generen cambios en la familia, aunque no sean intervenciones lo más lógicas o lo más razonables posibles. Muchas veces las intervenciones, como ya lo decía, son irreverentes o son ilógicas, porque el objetivo es que se genera un cambio. Muchas veces los sistemas o las familias o los individuos son muy estructurados, son muy racionales, y entonces estas escuelas plantean que si tienes pacientes o familias así, tienes que llegar desde otro lugar para generar esos cambios que ellos no han logrado. Entonces, por eso este tipo de características deseables en el terapeuta y en las intervenciones. Entonces, lo que se espera es generar los cambios lo más rápido posible, y entonces a partir de eso empezar como a retraerse, o a hacer que el terapeuta se vaya retrayendo poco a poco, para que el paciente sienta o identifique que fue gracias a él el cambio, y entonces dependa en la menor medida posible del terapeuta. Y entonces el trabajo de posesión ya se parece un poquito más al de las otras escuelas, en el aspecto de que las siguientes sesiones ya nada más se hace un repaso muy breve de qué es lo que ha pasado con la situación, si ha cambiado, si ese cambio se mantiene, y entonces se empiezan a espaciar 2 semanas, luego 3 semanas, un mes, 6 meses, un año o 2 años, dependiendo de la situación. Si es una situación complicada, en terapia breve lo que se maneja es que, aunque ya haya terminado el proceso, se dé una cita de revisión al año, a los 2 años, dependiendo de la situación. Entonces, así es como se puede ir trabajando las POTS sesiones. Les digo, no entiendo por qué llamarlas así, si creo que es parte de un proceso, eh, pues, integral. O sea, si tú vas a iniciar un proceso con una familia, un paciente, desde que inicias tienes que llevarlo hasta el final, no puedes dejarlos a la mitad, no puedes simplemente hacer una intervención y terminar el proceso terapéutico, no sería ético. Entonces, esto de pre-sesión, sesión, eh, post-sesiones, pues es todo parte del mismo proceso terapéutico. Entonces, no veo la necesidad de ponerle esos nombres, pero bueno, es lo que se va llevando en la bibliografía. Eh, Me acabo de dar cuenta que les acabo de meter lo de posesión y lo de seguimiento junto, pero porque eh, creo que en la teoría de terapia familiar hay muchas divisiones y hay muchos conceptos que en realidad no tienen por qué estar separados. Entonces, en las diapositivas que les dejé van a encontrar posesión y seguimiento eh, por separados, pero yo se los acabo de explicar juntos porque en realidad no van muy separados. El seguimiento es eso: una vez que terminas el proceso terapéutico, en terapia familiar lo que haces es citar a las familias un mes, 6 meses, un año, el tiempo que tú consideres relevante y correspondiente a la situación, para checar cómo han ido las cosas, si los cambios siguen como tal, o si se ha generado una situación nueva que a lo mejor requiera que regresen a terapia. Entonces, en esa sesión o en ese proceso de seguimiento se puede replantear si regresan o no. No necesariamente tiene que ser una sesión tal cual, sino que a veces el seguimiento se puede hacer por un mensaje de texto o una llamada telefónica. Eh, Esto en la práctica yo casi no lo veo, yo la verdad es que no lo aplico. Cuando yo llego a terminar un proceso terapéutico, me aseguro de que llegue al final en, en el mayor, ¿cómo decirlo? En el mayor espacio ético, por así decirlo, que abarque los mayores aspectos éticos en cuanto al proceso, en cuanto a mi práctica. No es solamente que se plantea una situación, se resuelve ya, esto ya lo había mencionado en alguna otra clase, sino que muchas de las situaciones por las que llegan los pacientes y las familias no se pueden reducir, sería hasta peligroso hacerlo. Entonces, es importante tener en cuenta que los procesos se pueden extender más, y no hay problema por eso. No quiere decir que tú como terapeuta estés haciendo malas cosas o no sepas, o que no porque le estás dando
justo al paciente o a la paciente por resolverle su situación pronto quiere decir que no seas capaz de hacerlo. No, es importante tener en cuenta que no todas las demandas que tienen los pacientes se van a atender ni se van a satisfacer, y que hay cosas que van mucho más allá de esa satisfacción pronta y expedienta, sino que requiere más tiempo, requiere un mayor espacio para analizarse, para pensarse, para replantearse, para desafiar, para cuestionar, para dudar. Y una vez que se puede ir haciendo todo eso, pues ya se puede considerar el término de un proceso. Eso hablando en términos muy generales, porque también depende de cada situación, de cada tema, de cada motivo que tengan los pacientes y por los que llegan a consulta. No es lo mismo una persona que llega porque terminó una relación de pareja a una persona que llega porque sufrió eh, violencia de cualquier tipo, ¿no? Puede ser físico, sexual, emocional. No es lo mismo alguien que llega porque está enfermo o porque está muriendo, no es lo mismo alguien que llega porque a lo mejor alguien cercano a esta persona está muriendo, está en una enfermedad. Hay diferentes situaciones, hay diferentes motivos por los que llegan las personas, y entonces eh, como tú vayas acompañando y vayas escuchando a estas personas, podrás ir identificando en qué momento puedes ir terminando el proceso. Y una vez terminado el proceso, puedes dejar la puerta abierta para que cuando ellos lo consideren necesario, te vuelvan a buscar. Y hay personas que ya no te buscan, y hay personas que pueden volver a buscarte por una situación diferente o tal vez por la misma situación. Y eso habla de que tal vez terminaste el proceso mucho antes de lo que en realidad tocaba terminarlo. Entonces, por eso tengan mucho cuidado, no corran, no corran en los procesos, no coman ansias, no hay prisas para eso, al contrario, es un trabajo de mucha paciencia. Y otros de los puntos que no vienen aquí, pero que es importante tomar en cuenta en la primera entrevista eh, y en las siguientes entrevistas o sesiones, es primero el del tiempo de la sesión. Eh, Muchas veces en terapia familiar se hace una gran diferencia en los tiempos que se toman para las sesiones de familia y pareja y las sesiones de manera individual. Casi siempre las sesiones de manera individual, como se manejan en otros enfoques en psicoterapia, duran como máximo 55 minutos, una hora. En terapia familiar o en terapia de pareja, muchos autores y muchos colegas manejan las sesiones de una hora y media de tiempo tal cual. La realidad es que creo que no hay un consenso como ni bien definido ni bien estructurado de por qué las sesiones duran lo que duran. Eh, Hay quienes dicen que debido a que hay un mayor número de miembros en la sesión, se tiene que extender el tiempo. Hay quienes dicen que debido a que la terapia familiar se centra en resolver problemas y en analizar situaciones, en este caso a nivel sistémico, entonces se requiere bastante tiempo para poder obtener toda esa información y después empezar a intervenir. Eh, yo les diría que esto no siempre es verdad, no siempre tiene que ser así. No porque vengan 4, 5, 6 personas o solamente una, tiene que extenderse necesariamente la sesión. Tampoco tiene por qué verse como, voy a sonar redundante otra vez, pero no porque sean terapeutas familiares o se estén formando en esto, tienen que resolver los problemas y entonces tienen que tomarse todo el tiempo posible para centrarse y entonces empezar a intervenir. No tiene por qué ser así. Inclusive en otros enfoques, como que parece que existe este debate de cuánto tiempo es el ideal o el indicado para. Y creo que el que hizo mucho ruido en ese tema fue Lacan en el psicoanálisis con el tema del tiempo, el tiempo de la sesión. Eh, Esto es algo que yo he investigado por mi cuenta. Si ustedes son psicoanalistas y tienen otra información, pues corríjanme o háganme saber en qué me voy equivocando para que yo pueda hacer otro video, pueda corregir la información. Pero por lo que yo tengo entendido, Lacan
fue muy disruptivo en muchas áreas, no solo del psicoanálisis, sino de la psicoterapia tal cual. Y una de esas áreas fue el tiempo. Eh, el tiempo en cuanto a que en el psicoanálisis y en otros enfoques se tenía como una idea muy dura, muy estricta, muy rígida y hasta religiosa de cuánto tenían que durar las sesiones, que eran los 55 minutos, una hora. Y nadie sabe explicar por qué. Muchos dicen que tiene que ver con el hecho de que después de cierto tiempo de estar hablando, de estar enfrente del terapeuta, los mecanismos de defensa van cediendo y entonces se empieza a expresar tal cual el inconsciente y es cuando el terapeuta puede intervenir. Eh, no creo estar tan seguro de eso, creo que eso es algo más bien que le puede pasar a algunos a veces, pero hay veces en que puedes empezar a intervenir desde los 5 minutos, 10 minutos, inclusive desde la entrada, si la situación se presta para. Y Lacan decía que lo importante no era el tiempo, sino lo que se hacía en el tiempo, lo que se hacía durante la intervención. Lacan era famoso por tener sesiones que sí podían durar a lo mejor 55 minutos, pero también podían durar los 5 minutos, 10 minutos, a veces 2 minutos y ya, con eso terminaba la sesión. Era esta famosa técnica de la escansión, el corte de la sesión. Y el corte de la sesión tenía que ver con el hecho de que cuando el paciente decía algo importante, algo realmente importante, el terapeuta ahí cortaba la sesión para que eso que había dicho el paciente se lo llevara para pensar, se lo llevara para reflexionar, o para que le generara un cambio, para que generara un impacto. O también el terapeuta podía decir algo que sabía que iba a generarle una sacudida a su paciente, y entonces ahí terminaba la sesión. Lo que yo les podría decir en términos profesionales y prácticos es que eh, yo no me atrevería a tener sesiones tan cortas porque creo que si puedes generar ese impacto, esa sacudida en tu paciente o en la familia que estás atendiendo, eh, puedes seguir con ellos en esa sacudida y empezar a escuchar qué es lo que dicen o ver qué es lo que pasa en ellos, y entonces tú mismo ir como empujando un poco más esa sacudida, ese movimiento, y llevarlo a un punto donde a lo mejor la persona en ese mismo momento contigo pueda llegar a una nueva reflexión, a un nuevo replanteamiento, o pueda llegar a nuevas soluciones o nuevas estrategias para su vida, sea lo que sea que esté buscando, o sea lo que sea que tú estés dirigiéndolo o estés haciendo con esta persona. Creo que tener como una sesión tan corta podría inclusive hablarse de una resistencia por parte del terapeuta, perdón, del paciente, hablando de lapsos. Eh, Creo que este lapsus que acabo de tener tiene que ver con el hecho de que muchos colegas dicen eso, ¿no? Que la resistencia es del paciente, pero no, la resistencia es del terapeuta. Y si el terapeuta tiene sesiones muy largas o muy cortas, creo que en realidad dice mucho de él. Y tampoco las sesiones tienen que ser religiosamente de 55 minutos o de 50 minutos, sino que si tú consideras que a lo mejor en esos 30 o 35 minutos, tal vez 25, no sé, 40, inclusive si llegas a los 50 o 55 minutos, abarcaste lo que era necesario en esa sesión y le diste esa sacudida a tu paciente o a la familia, con eso es suficiente. No es necesario que se la pasen en la sesión con reloj en mano, con el reloj en la pared de atrás, o adelante o al lado, o en algún lugar ahí ubicado en el buró al lado de sus pacientes para que estén checando el horario y vean cuándo tienen que terminar la sesión. No se preocupe por eso. A lo mejor pueden extenderse un poco, pero si al extenderse le están quitando tiempo de consulta a otro paciente, entonces ahí sí empiezan a preguntarse por qué le están quitando tiempo a ese paciente, a esa familia. Es un tema que es flexible, es un tema con el cual pueden jugar, pero también es un tema que da para mucha reflexión, en especial cuando les digo, cuando empiezan o a tener muy poco tiempo a sus pacientes o cuando le empiezan a quitar tiempo a otros pacientes. También tengan presente que no todo se va a solucionar y
y que no todo lo tienen que solucionar ni satisfacer ni en una sesión ni en 2 sesiones. Hay procesos que se pueden extender años y no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Muchos creen que porque ya estuvieron 2, 3, 4 años con su terapeuta están muy dañados o están muy graves, cuando no es así. Hay muchas cosas que son muy dolorosas, hay muchas cosas que son complicadas y hay cosas que han cargado a lo mejor por 20, 30, 50, 60 años y creo que sería muy lógico, sería razonable y sería pues hasta absurdo y poco ético pensar que todo un estilo de vida de décadas se puede cambiar o se puede modificar en meses. Entonces no caigan en esta prisa ni en esta premura, ni caigan en esta demanda de sus pacientes de hacerlo todo rápido. Tengan en cuenta que los procesos se pueden extender y no tiene nada de malo, al contrario, a veces es necesario que se extiendan. Entonces, el tiempo de la sesión, yo les recomendaría que si van a tener varias sesiones pegadas al día, lo estructuren de tal forma de que no se coman el tiempo de sus siguientes pacientes y lo estructuran de tal forma que puedan tomarse un descanso, aunque sea de 5 minutos entre paciente y paciente, para que puedan respirar, tomar agua, lo que sea que sea necesario para que ustedes se despejen un poco y puedan continuar. Y si ustedes deciden atender familias y parejas y tomarse sesiones de hora y media, también está bien. Yo no lo hago, yo no lo aconsejo. Creo que el tiempo de los 55 minutos, más o menos, es un tiempo razonable para que lo que se plantee tenga un espacio suficiente para tal cual plantearse, escucharse, cuestionarse o inclusive eh, confrontar o enfrentar sin que lleve a un desgaste de las dos partes, sin que lleve a una satisfacción de, ok, te lo voy a resolver ahorita ya. Me acuerdo mucho de una colega que fue mi compañera en la universidad, que hasta presumía que a veces tenía sesiones con sus pacientes de 2 horas, ¿no? De 2 horas y media, porque no le bajaba la ansiedad o no le bajaba la depresión, lo que sea que eso quiere decir. Y entonces, hasta que no le bajaba la ansiedad, lo dejaba ir o la dejaba ir. Entonces, ese era su orgullo. Y pues la realidad es que no es para nada un orgullo, es más bien una cuestión de preguntarse, bueno, ¿cuál es tu prisa? ¿Por qué quieres quitarle la ansiedad a alguien? Es más, ¿cómo estás replanteándote la ansiedad? ¿Cómo estás planteándote la depresión? ¿De verdad estás entendiendo la ansiedad? ¿Estás entendiendo la depresión? Porque lejos de lo que muchos colegas y autores dicen, pues la ansiedad no tiene que ver con una enfermedad tal cual, sino que la ansiedad, como lo dice el propio nombre, es lo que se ansía, es lo que se desea. Y si uno no aprende a diferenciar esos términos, si no aprende hacia dónde dirigir su consulta, va a cometer este tipo de situaciones y entonces pues va a ser un chilaquil su consulta, por decirlo menos. Tal vez lo que dije ahorita, yo sé que muchos los pueden sacar de onda y decir, no, pero sí, la ansiedad es un diagnóstico y los psiquiatras y el medicamento. Una cosa es la ansiedad, otra cosa es la angustia, y otra cosa es tener un trastorno fisiológico tal cual. Y si uno no aprende a distinguir cuál es la diferencia entre cada una de esas partes, va a tener muchos problemas para poder extender su clínica, para poder hacer intervenciones y para poder atender a sus pacientes. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ahora, el otro apartado que yo considero que también es muy importante, del que casi no se habla tampoco en las escuelas ni en la formación tal cual, es el del cobro de la sesión. Eh, Hay muchas cosas que se dicen con respecto al cobro. Primero, que tienes que cobrar bien. Y quién sabe qué significa cobrar bien. Muchos ni siquiera saben especificar eso. Otros dicen que tienes que cobrar de acorde a lo que has estudiado. O sea, que si tú estás solamente en licenciatura y no la has acabado, no tienes tu título, puedes cobrar hasta cierto punto, hasta, no sé, hay quienes dicen
solamente puedes cobrar hasta 150 o 200 pesos. Si ya tienes la licenciatura y tienes tu título, ya puedes cobrar 250. Si estás estudiando la maestría, entonces ya puedes cobrar 350, y si te titulas, pues ya puedes cobrar 500, 600, 700, hasta 1000 pesos. Si tienes especialidad, 500, no sé, hay muchas cosas que se van diciendo. También hay quienes dicen que dependiendo del número de diplomados que has hecho, además de un posgrado, una especialidad, eso también se va cobrando. Hay quienes dicen que dependiendo del lugar en donde vivas, también depende el cobro. Eh, la realidad es que el cobro tiene una función. Cuando hablamos de que el terapeuta va a cobrar, sí va a cobrar obviamente por su conocimiento, va a cobrar por su tiempo, va a cobrar por la energía, que aunque no es una energía física, es una energía mental, y también eso conlleva un desgaste. También va a cobrar por ponerse en juego a sí mismo, por poner en juego sus emociones, sus sentimientos, por poner en juego el deseo, por poner en juego muchas cosas. Es una situación compleja, es una situación complicada, no es una profesión ni un oficio fácil, no. Pero el tema del cobro tampoco lo es. A lo que voy con esto es que la función del cobro es que el terapeuta no se cobre de ninguna otra forma el tiempo, la energía y la dedicación que va entregando a sus pacientes. Habiendo dicho eso, creo que no puede existir un criterio rígido, no puede existir una forma puntual de decir cuánto tienes que cobrar o cuánto debes o cuánto te toca cobrar, ni dependiendo de tu edad, ni tu grado de estudios, ni nada de eso, ni tu tiempo de experiencia, nada. Creo yo que se pueden delimitar dos líneas muy grandes de cómo cobrar y cuánto cobrar. Tomando en cuenta la función del costo, puedes establecer tú cuánto vas a cobrar. Y dependiendo de cómo vayas a establecer ese costo, vas a empezar a tener ciertas consecuencias y vas a vivir ciertas implicaciones. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo establecer que vas a cobrar 600 pesos por sesión de manera individual, 800 de pareja y 1000 de familia, en un país como México, en un país como de Latinoamérica, por ejemplo, donde la situación económica con la pandemia se ha agudizado y ha empeorado en muchísimos aspectos, y la atención mental ha subido en la demanda. Hay personas que ahora solicitan más consultas que cuando vivíamos sin la pandemia. No es lo mismo cobrar eso que cobrar 200 pesos o 300 pesos o 50 pesos, 100 pesos. A lo que voy es que dependiendo del costo que tú vayas a ponerle a tu consulta, vas a recibir cierto tipo de personas. Y no me refiero a cierto tipo de personas en el aspecto de la raza, ni del sexo, ni del género, sino que me refiero al estatus socioeconómico. Vas a recibir personas que puedan pagar ese costo, y entonces tu consulta, esto no lo he mencionado, pero la consulta o ejercer la psicoterapia también conlleva un contexto social, conlleva un margen social, conlleva tener en cuenta que vas a recibir personas que, dependiendo del costo, van a estar insertas en cierto estrato socioeconómico. Como les decía, si tú pones un costo alto, solamente vas a recibir personas que lo puedan pagar y que probablemente vivan pues con bastantes comodidades, que viven con ciertas características muy específicas, que tengan una casa propia, que tal vez las dos personas que sostienen la casa o la persona que sostiene la casa, sea hombre o mujer, tengan un ingreso económico elevado, que también tengan acceso a muchas otras cosas, a una educación de cierto nivel, que vivan con facilidades que tal vez otros estatus no lo tienen, como accesos a servicios de todos los aspectos, de salud, de telecomunicaciones, de infraestructura, que también tengan acceso a otro tipo de situaciones de entretenimiento, de esparcimiento, ya mencioné comunicación, pero también se puede meter en esa área. Y entonces van a tener una forma de ver la vida, de vivir la vida, de una forma muy distinta como lo tienen otros estratos socioeconómicos. Ahora, si tú estableces un costo más bajo,
pues puedes llegar a mayor número de personas, eh, y entonces tu consulta se puede ampliar. Tal vez esto que estoy empezando a decir a muchos no les va a gustar y van a decir, bueno, pero tampoco se trata de que regalen mi dinero. No les estoy diciendo que regalen su dinero ni su tiempo ni nada. Lo que les estoy diciendo es que si ustedes deciden ponerle un costo fijo a su consulta, pueden ver muy limitado el número de pacientes que tienen y pueden ver muy limitado la diferencia y la diversidad social que pudiera llegar a su consulta si manejaran otra forma de cobrar. Pero si deciden hacerlo así, les digo, no es bueno ni malo, es una decisión propia y personal y profesional. Pero si deciden hacerlo así, entonces tengan en cuenta que eso que van a cobrar es su cobro. No vayan a cobrar más, no vayan a cobrar de otra forma. Establezcan un costo que ustedes los mantenga satisfechos, que no van a buscar otra forma de pedirle al paciente o que no van a estar en la accesibilidad de que el paciente les dé algo más. Y con algo más me refiero a cosas tan simples como que cuando sean épocas navideñas les quieran dar un aguinaldo, o que cuando a lo mejor el paciente sienta que tuvo una muy buena sesión les dé un extra, porque eso no es un aguinaldo ni es un extra, eso les está queriendo decir algo más que también es importante que ustedes analicen en la cuestión de las transferencias y las contratransferencias. Y también puede ser con lo que ya les he hablado antes de las transferencias y las contratransferencias, que a lo mejor el paciente ahora quiere volverse su amigo, que tal vez el terapeuta se está volviendo muy amistoso, se está volviendo muy seductor, se está volviendo muy romántico con alguna o con alguno de sus pacientes. A lo que voy con todo esto es que el terapeuta que no cobra y no se siente satisfecho con lo que va cobrando, va a cobrar de otra forma, y eso va pues a trastocar la relación terapéutica y ya no van a ser paciente y terapeuta, sino que se van a transformar en algo más y entonces el proceso va a terminar. Eh, Poniéndoles un ejemplo, otro colega que atendía a una paciente que ahora atiendo yo, eh, terminó el proceso precisamente porque le dijo, es que tú no tienes el nivel socioeconómico para pagar mi consulta, entonces pues ya no te puedo atender, yo quiero ganar más, entonces ahí vamos a terminar la relación terapéutica, y se volvieron amigos. O sea, lo que ella no pudo pagarle económicamente, él se lo cobró en amistad, y entonces el proceso terminó. Y pues obviamente lo que ella necesitaba era un terapeuta, por eso fue a buscar un terapeuta, no fue a buscar un amigo. Eso en cuanto al costo de la sesión, si ustedes lo ponen. Hay otra forma de establecer el costo de la sesión, que es el que yo utilizo, y que tiene que ver con el que ustedes establezcan el costo de la sesión junto con la persona que va a visitarlos, junto con la persona que solicita el proceso terapéutico. En otras palabras, es dejarle al cliente que decida cuánto puede y cuánto quiere invertir. Ahora, sé que a muchos de ustedes les puede como resonar mucho esto y decir, bueno, pues es que hay quienes van a pagar 50 pesos. Pues sí, hay quienes van a pagar 50 pesos, y no simplemente porque quieran pagar 50 pesos, sino porque hay gente que solamente puede pagar 50 pesos. Tomen en cuenta que vivimos en una sociedad. Revisen las estadísticas del INEGI, revisen la sociedad en la que vivimos, revisen el nivel socioeconómico de nuestra sociedad, de nuestro país, de su entidad, y van a ver que el 50% de la población en México vive en un nivel de pobreza, y la mitad de esa población vive en un nivel de pobreza extrema. Quiere decir que son personas que apenas tienen 20 pesos al día y que así pues intentan sobrevivir. Entonces, sí, hay personas que tal vez solamente puedan pagar 50 pesos, pero ustedes van a ver cómo, si ustedes empiezan a trabajar de esa forma, su clínica se empieza a expandir muchísimo, porque ya no solamente van a atender a personas que tienen acceso a muchísimas cosas, sino que van a atender personas que, además de la situación personal, también tienen muchos conflictos y muchos problemas
con su contexto del día a día, con la situación de la seguridad, con la situación del dinero, con la situación de si tienen para comer o no, con todo lo que se conlleva. Y son personas que también necesitan atención y que también necesitan recibir un proceso terapéutico. Y entonces ustedes van a poder ver en su consulta, por así decirlo, toda la diversidad de la sociedad en la que ustedes viven a través de cada uno de sus pacientes y van a aprender muchísimo de toda esa parte. Obviamente esto requiere que, pues sí, asuman que el costo que van a recibir o que el pago que van a recibir, pues tal vez no va a ser el mismo que el de otros colegas. Pero también aquí viene la pregunta de, bueno, ustedes, ¿por qué se están dedicando a esto? ¿Se están dedicando a esto para hacerse millonarios, para ganar un chorro de dinero? ¿O se están dedicando a esto porque quieren ayudar a las personas? Habiendo dicho todo eso, yo les recuerdo que están viendo esto porque están buscando formarse en psicoterapia. Y todas las áreas que nos dedicamos a la salud, ya sea eh, de manera física, de manera sexual, de manera mental, de manera espiritual, como algunos dicen dedicarse, implica una cuestión de ayuda. Entonces ustedes de verdad plantéense y pregúntense, ¿para qué están haciendo esto? ¿Están ayudando porque de verdad quieren ayudar o están ayudando para forrarse en dinero? Cualquiera de las dos respuestas no es buena ni es mala, pero eso va a determinar muchísimo cómo van a ver a sus pacientes y cómo sus pacientes los van a ver ustedes, porque no es lo mismo ver a un paciente y ver a alguien que quieren ayudar a ver a un paciente y ver signos de dinero, porque sus pacientes se van a dar cuenta si los ven con signos de dinero, si los ven con signos de billetes, como en las caricaturas donde los ojos les brillaban. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque también les va a jugar en cuanto al juego de la transferencia y de la contratransferencia. Eh, Creo que no hay más que agregar. Estos son los temas que quería añadir, quería agregar, porque casi no se habla de ellos, porque casi nadie pone como líneas muy concretas sobre eso. Entonces, en cuanto al costo, esas son las dos formas que yo encuentro más viables. Que ustedes lo digan, que lo planteen muy claro, pero que no se lo cobren de ninguna otra forma, o que lo puedan establecer con sus pacientes, que cada paciente vaya estableciendo eso, que cada paciente se haga responsable a partir de ahí y que ustedes de verdad ayuden a las personas, pero que también no busquen otra forma de cobrarse. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Aquí ganan más dinero, tal vez están más tranquilos, pero por este otro lado, aunque a lo mejor no ganen tanto dinero como lo piensan, o tal vez sí, porque también hay pacientes que tienen la posibilidad y quieren invertir y lo hacen. Hay pacientes que, aunque tú no pongas un costo, ellos mismos deciden pagar 300, 500, 600 pesos, lo que puedan, lo que quieran. Y así habrá personas que paguen 50, 20, 100 pesos. Entonces, eh, en realidad pueden aprender muchísimo de esta otra parte. Pero bueno, para ya no volver a repetir, creo que eso es lo más importante en cuanto a la estructura de la entrevista y de la sesión en terapia familiar. Y ya saben, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.